En los últimos 3 años, el número de quejas registradas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha aumentado. En 2013 recibió 8,652. Hoy me da gusto recibir en este espacio a Perla Gómez Gallardo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida. Gracias, buenas noches y saludos al auditorio también. Muy complicado tema este de los derechos humanos en la Ciudad de México, ¿no? Es cada vez más visible y sobre todo con un sentido de oportunidad de ser ese contrapeso hacia situaciones donde la autoridad tiene que abonar al respeto. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles en materia de derechos humanos en la capital? Pues principalmente la visibilización y el empoderamiento que debe tener las personas, de saber cuáles son sus derechos y por otro lado la capacitación de las autoridades para que asuman este compromiso espontáneo que debe ser por parte de las instituciones, de cumplir, promover, pero sobre todo hacer de manera más que nada institucional e integral esa protección, porque es la razón de ser de todo Estado. Hay un punto de inflexión que fue 2011 con la reforma constitucional al primer artículo de nuestra Carta Magna, que ahora establece que cualquier autoridad debe garantizar los derechos humanos. Eso implica que no tenemos que esperar hasta que la Corte se pronuncie. Cualquier persona de manera inmediata tiene una protección más integral y supranacional. Yo creo que es una nueva tendencia y ahora con los programas nacionales de derechos humanos, el programa que tiene el Distrito Federal puede ser un eje estratégico de política pública. Pues antes que nada viene la reforma política, lo que implicaría el tener nuestra propia Constitución y eso lo que nos lleva es al reto de integrar todos los derechos adquiridos que se tienen en la capital. La capital se caracteriza por tener derechos sobre todo progresistas, derechos de avanzada y la Constitución tendrá que reconocer, integrar y sobre todo no perder esas situaciones que vienen desagregadas en diferentes leyes y en diferentes programas que tiene el propio gobierno. Finalmente los actores están ahí. Lo que tiene que hacer uno como institución es abrir las puertas de manera imparcial, no de hacer las declaraciones sin datos, sin rigor y en el momento en que haya algo que anunciar, en el momento en que haya algo que defender, salir bajo la visión de derechos humanos y la visión de la víctima cuando exista. Muchas organizaciones dicen, es que si no nos manifestamos y no bloqueamos calles y no tomamos avenidas, etcétera, no nos hacen caso. Ahí es donde hay que ver el punto hacia atrás. ¿Qué hace que detone el hecho que alguien quiera cerrar la vialidad? Y por otro lado, ¿qué hace que haya una mejor comunicación para que desde la toma de decisiones en política pública, temas que podrían ser controvertidos, se socialicen muy bien, se comuniquen mejor y se eviten este tipo de situaciones? Pero sobre todo, el también generar esquemas de regulación adecuados que equilibren, y no estamos diciendo limiten, que equilibren el hecho de cómo se debe circular, cómo pueden avisar, cómo pueden capacitar a las propias autoridades para cuando haya algún tipo de abuso, se den detenciones sin violaciones y debidos procesos. Bueno, es una atribución que tiene propiamente el gobierno de hacer cumplir las leyes sin violar los derechos al momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo viola, lo que viola es un derecho a la justicia de quien espera que haya una responsabilidad. Ahí hay que aclarar mucho que en la forma en que la autoridad actúe conforme a derecho, garantiza tanto que haya una responsabilidad para el quien se equivoca, pero también un derecho a la justicia para las otras personas. Y el otro reto, la armonización de derechos. Siempre pareciera que un derecho tiene que cederse por otro. Tenemos que tener esquemas de participación donde en las manifestaciones, por ejemplo, se puedan anunciar, se pueda organizar, se capacite mejor a la propia policía para que no se ponga en situación de riesgo y se tengan, si ya es necesario, las detenciones, la presentación oportuna a las personas, el debido proceso y un mensaje ejemplar de que se puede cumplir la ley sin violar derechos humanos. La autoridad tiene que propiciar los esquemas de difusión de la información, de generar esquemas de diálogo. Por algo salen las personas a manifestarse. ¿Por qué mejor evitar que se llegue a la manifestación cuando se da un derecho adecuado a la información, cuando se generan esquemas de participación ciudadana en otro tipo de entornos y por otro lado el sensibilizar también el ejercicio de otros derechos, comunicar asertivamente y evitar que haya abusos en los ejercicios de derechos. Sacamos nosotros una revisión integral que se llama una propuesta general justo en diciembre del año pasado, donde vimos la tendencia más limitativa en vez de regular o armonizar. Ahora salió la ley de movilidad que hace falta que se publique. Ese puede ser un buen inicio de lograr la armonización sin restringir derechos. El hecho de que se pueda avisar, pero avisar, no limitar ni siquiera el contenido, cuando hay una manifestación para que las personas tomen sus previsiones y no se vean afectados. Puede ser el inicio, pero sí hay que tener mucho cuidado que no sea la tentación de restringir derechos.